Todo comienza frente a una caja de alto voltaje con advertencias de peligro y descarga eléctrica. Nuestro prota sostiene varios cables, pensando que si lo atrapan ahora, todo habrá terminado para él. Justo en ese momento, dos hombres lo sujetan mientras nuestro prota intenta resistirse a ser llevado de vuelta. En ese instante, nuestro prota se da cuenta de que ser capturado allí significaría su final. Por eso, nuestro prota decide juntar los cables y provocar un cortocircuito muy fuerte. Prefiere sacrificarse antes que ser capturado de nuevo. Y así, ocurre una explosión de energía. Los tres son alcanzados por la descarga. Nuestro prota afirma que prefiere ese resultado, pero nada de eso importa porque en su pecho late un corazón de resurrección. Aunque su cuerpo queda gravemente herido, nuestro prota se levanta y declara que nunca desaparecerá por completo. Así comienza la historia del chico resucitado y el secreto de este órgano especial. En este mundo existen muchos tipos de corazones diferentes, y cada uno posee una característica única. Esta extraña mutación afecta solo a una minoría de personas y les otorga habilidades peculiares. Dependiendo del tipo de órgano, el usuario puede manifestar poderes que superan a los humanos. Por esta razón, estas personas son conocidas como mutantes del corazón. Muchos envidian este don y dicen que es una bendición divina, pero la realidad es muy distinta. Nuestro prota escucha esto mientras revisa un basurero y siente ganas de reír. Nuestro prota mira su propio estado miserable y culpa a ese poder por la vida tan difícil que lleva. Sin embargo, ahora la prioridad de nuestro prota es encontrar algo para comer, porque el hambre lo está volviendo loco. Entonces nuestro prota encuentra un pedazo de pan tirado y se alegra mucho por su suerte, aunque esté en medio de la suciedad. Nuestro prota empieza a comer desesperadamente, diciendo que la comida ni siquiera huele mal. Mientras come, un perro se acerca a nuestro prota, que está en cuclillas junto a la basura. Nuestro prota nota la presencia del animal y le pregunta si también tiene hambre, ofreciéndole un pedazo. El perro acepta la comida y comienza a lamer la mano esquelética de nuestro prota. De pronto, aparecen varios perros más y rodean a nuestro prota, quien escucha un ruido extraño. Asustado, nuestro prota se esconde detrás de una pared y se asoma con cuidado, preguntándose si serán los hombres del laboratorio. Sin embargo, nuestro prota solo ve a 3 Metoons callejeros acorralando a una estudiante indefensa. Al darse cuenta de la situación, nuestro prota se tranquiliza al comprender que solo son delincuentes locales. Los chicos continúan molestando a la muchacha, diciéndole que ya sabe cómo funciona el mundo. En ese momento, nuestro prota nota que la chica lleva una bolsa de comida para perros y entiende por qué está allí. Al ver esa injusticia, nuestro prota decide intervenir y camina hacia el grupo. Nuestro prota les dice a los agresores que se detengan, y ellos se dan la vuelta confundidos preguntando quién es ese vagabundo. Entonces nuestro prota se acerca a uno de ellos y afirma que no es un simple vagabundo. El matón se aterroriza al ver su rostro de cerca y comienza a gritar. En ese instante, el brazo de nuestro prota se transforma en una afilada hoja de hueso. Con el arma en mano, nuestro prota les ordena que se callen y se vayan lo más rápido posible. Los Metoons huyen aterrados, gritando que han visto un fantasma. Mientras la chica observa, aún en el suelo, intenta agradecerle tartamudeando por la ayuda inesperada, pero nuestro prota se vuelve hacia ella y señala con el dedo de una forma muy intimidante. La joven entra en pánico y le grita que no se acerque, pidiéndole que se mantenga lejos. Nuestro prota ignora su miedo y recoge la bolsa de comida para perros que cayó al suelo durante el alboroto. La estudiante queda completamente confundida por las acciones de la extraña criatura y le dice que esa comida era para los perros callejeros. Nuestro prota come un poco y se disculpa, diciendo que no quería asustarla. Luego nuestro prota le pregunta educadamente si puede quedarse con un poco de la comida. La joven queda en shock al ver que la cosa puede hablar. Grita y sale corriendo. Nuestro prota observa la escena, esperando esa reacción porque ya está acostumbrado. Nuestro prota no se desanima y dice que al menos ahora puede comer en paz. Aunque sigue asustada, la estudiante se queda escondida, observando y preguntándose qué era esa cosa. Empieza a pensar si era una persona y si es posible que alguien viva en ese estado. Entonces se le ocurre una posibilidad, tal vez sea un mutante del corazón. Recuerda que los mutantes tienen habilidades extrañas y que nuestro prota la salvó de los delincuentes. Sintiéndose culpable por su reacción, decide volver y se acerca de nuevo a nuestro prota. Luego le ofrece un sándwich que tenía en su mochila. Sorprendido y conmovido, nuestro prota pregunta si de verdad es para él. La chica lo confirma y se disculpa por haber huido antes.
Nuestro prota le da las gracias y acepta la comida. Nuestro prota sostiene el sándwich y piensa que es la primera vez que recibe comida así. Nuestro prota da un gran mordisco y recuerda que antes solo había visto sándwiches tirados en la basura. Al probarlo, nuestro prota se deleita y dice que el sabor es simplemente divino. Nuestro prota elogia lo frescos que están los vegetales, el pan y la carne, y afirma que podría morir feliz. Mirando a la estudiante acariciar a los perros, nuestro prota piensa que ella es un ángel. Después de un rato, la joven reúne valor y le pregunta cómo debería llamarlo. Nuestro prota responde que su nombre es Jio Kim y se presenta formalmente. Sonriendo, la chica dice que es un placer y revela que su nombre es Ah-jin. Luego la joven le pregunta cómo terminó así, y nuestro prota explica que está huyendo del laboratorio. Asustada, Ah-jin pregunta por ese lugar y si realmente lo están persiguiendo. Jio Kim confirma que hay un centro de investigación que captura mutantes e intenta llevarlo de vuelta. La estudiante se sorprende, pues ha oído rumores, y pregunta qué le hacen allí. Nuestro prota se detiene y se prepara para contar la verdad sobre su oscuro pasado. Nuestro prota revela que fue usado en experimentos y sufrió durante 10 años pruebas y procedimientos. Ah-jin queda horrorizada al saber de la crueldad que enfrentó durante una década. Jio Kim explica que todo ocurrió por su corazón de resurrección, que lo regenera. Gracias a esa habilidad única sobrevivió a todo, y por eso terminó en ese estado. La chica lo mira con expresión seria y decidida tras escuchar su historia. Nuestro prota continúa lamentándose por su apariencia y el sufrimiento que su poder le ha causado. De repente, la estudiante se levanta y lo invita a ir a algún lugar con ella. Nuestro prota se confunde cuando ella toma su mano y lo arrastra diciendo que será rápido. Nuestro prota queda en shock al sentir su mano sujetándolo con firmeza. A pesar de su aspecto aterrador, una chica tuvo el valor de tomarle la mano. Con el rostro sonrojado, nuestro prota se siente incómodo y piensa que lo tomó por sorpresa. Inesperadamente, su hoja de hueso vuelve a manifestarse mientras lo arrastran por la calle. A mitad de camino, su mano se desprende y Ah-jin entra en pánico al quedarse con el brazo en la mano. Ella se desespera, y nuestro prota intenta calmarla diciendo que eso pasa de vez en cuando. Nuestro prota explica que solo necesita alinearlo para que se vuelva a pegar y pregunta a dónde se dirigen. Momentos después, nuestro prota aparece con ropa nueva y una peluca, sin entender bien la situación. Ah-jin explica que compró la ropa para que se disfrazara y no llamara tanto la atención. Dice que son prendas sencillas, pero que servirán por un tiempo. Nuestro prota se conmueve por el gesto y dice que le encantan las nuevas ropas. Nuestro prota se siente muy cómodo y afirma que es como tener piel nueva. Nuestro prota se emociona mucho, pero la estudiante advierte que la transformación aún no está completa. Dice que su rostro todavía es visible y que lo cubrirá con maquillaje. Así, termina el trabajo y le muestra su nuevo aspecto, incluso con gafas. Ah-jin se siente un poco avergonzada, pero a nuestro prota le gusta, y ella asegura que ahora nadie lo reconocerá. Mientras la joven esconde su rostro por vergüenza, su celular empieza a sonar. Mira la hora y se da cuenta de que llega tarde a clase. Entonces se despide y se va, dejando a nuestro prota solo con los perros. Mientras corre, le grita que cuide a los perritos. Cuando ella se va, nuestro prota se queda pensando en el nombre de la chica que lo ayudó ese día. El nombre de ese ángel era Ah-jin, y nuestro prota nunca lo olvidaría. Los perros lo rodean y nuestro prota se pregunta si su pedido significa que volverá mañana. Nuestro prota recuerda que en el laboratorio todos lo trataban como un experimento. Allí era un animal, y en la calle todos huían de él con miedo. Pero Ah-jin fue la primera persona en mucho tiempo que trató a nuestro prota como a un verdadero ser humano. Acostado junto a los perros, nuestro prota le agradece al pequeño perro que lo llevó a conocer a la estudiante. Luego nuestro prota le pregunta al animal cómo debería llamarlo, mientras recibe algunos lamidos. Nuestro prota sugiere el nombre, Petate, y al perro parece gustarle la idea, ladrando felizmente. Nuestro prota recuerda lo delicioso que estaba el sándwich que recibió. Nuestro prota piensa que la joven que le compró ropa y habló con él es un verdadero ángel. Por eso, nuestro prota espera con ansias el día siguiente y desea volver a verla. Pero de repente, nuestro prota deja de sonreír y se da cuenta de la dura realidad. Nuestro prota considera ese pensamiento una tontería y entiende que no puede poner a Ah-jin en peligro. Nuestro prota recuerda que lo están cazando y que su presencia podría traerle problemas. Con el corazón apesadumbrado, nuestro prota decide que lo mejor es marcharse. Nuestro prota siente que debe volver a donde pertenece y mantenerse alejado de las buenas personas.
Jiu Qin comenzó a caminar sin rumbo fijo por las oscuras calles de la ciudad, internándose en la soledad de la noche. Después de avanzar durante un largo rato, encontró la entrada de una alcantarilla cerca del río. Sin pensarlo dos veces, nuestro prota se adentró en ese lugar para esconderse de todos. El agotamiento lo venció y terminó desmayándose sobre el suelo sucio, permaneciendo inconsciente durante un buen tiempo. Al despertar, nuestro prota se llevó un gran sobresalto al descubrir que sostenía una rata por la cola. Se puso de pie rápidamente y reflexionó que no podía quedarse dormido en cualquier sitio, ya que había perdido el conocimiento por puro agotamiento. Poco después, el hambre lo dominó y nuestro prota sintió como su estómago rugía con fuerza. Como era previsible que el apetito apareciera, había guardado algo de comida para mascotas antes de huir. Decidió comerla mientras imaginaba el sabor de un sándwich para engañar a su estómago. De esa manera, nuestro prota fue consumiendo cada trozo como si se tratara de un ingrediente distinto, sorprendiéndose gratamente con el resultado. De repente, un ruido extraño alertó a nuestro prota dentro de su escondite. En ese instante, el perro Petate saltó sobre él y le arrebató la comida de la mano, sumiéndolo en la desesperación. Nuestro prota regañó al animal, diciéndole que no podía comer eso, que de ninguna manera. Sin embargo, algo le pareció extraño y la confusión se apoderó de él ante toda la situación. Fue entonces cuando nuestro prota reconoció a Petate y se quedó atónito al verlo allí. No lograba comprender cómo el perro había podido encontrarlo en un lugar tan remoto. Rápidamente cayó en la cuenta de que si el pequeño animal estaba ahí, significaba que alguien más lo había acompañado. En ese momento, escuchó la voz de Yejin y se alegró de que su cara de calavera ocultara la emoción que sentía. La estudiante apareció con expresión poco amigable y le reclamó porque había desaparecido sin avisarle. Comentó que casi no lograba dar con él y que su alegría por verlo nuevamente sería evidente. Yejin explicó que había seguido el rastro de los perros, y así fue como encontró el escondite. Acto seguido, lo reprendió por haberse puesto en riesgo, y nuestro prota se disculpó por haberla preocupado. Luego confesó que temía convertirse en una carga y por eso decidió marcharse. Con una sonrisa, Yejin expresó lo feliz que estaba de haberlo encontrado al fin. Dijo que incluso Petate había estado inquieto, y el perrito lamió el rostro de nuestro prota. Entonces la chica mencionó que necesitaban comer y mostró un montón de bocadillos que había traído. Comentó que había comprado todo eso porque él apenas había comido un sándwich el día anterior. La estudiante preparó un postre diferente mezclando leche con galletas y se lo ofreció a nuestro prota. Aunque la combinación le pareció extraña, Yejin le aseguró que era muy sabrosa. Nuestro prota experimentó una sensación nueva y pensó que la comida del día anterior ya había sido increíble. Probó el postre con una cuchara pequeña y se preguntó qué sabor tendría. Le pareció tan exquisito que comenzó a llorar de emoción y exclamó que estaba delicioso. Tan entusiasmado estaba que ofreció un poco a su amiga, pero ella le dijo que mejor probara el refresco. De pronto, mientras bebía el refresco, su brazo comenzó a regenerarse a gran velocidad. Yejin observó la escena conmocionada mientras veía cómo la extremidad se reconstituía ante sus ojos. Su mano aún se estaba formando y la chica presenció el proceso de cerca, muy asustada. Preguntó entonces si la curación siempre era así de lenta y si tardaría días en recuperarse por completo. Nuestro prota la corrigió, explicando que a ese ritmo una regeneración total llevaría años, dejándola en estado de shock. Él pensó que para acelerar el proceso necesitaba absorber grandes cantidades de cierto líquido, pero decidió no alarmarla. Por eso, cambió de tema y dijo que ese era el método usando comida, y ella preguntó cuál sería el otro. Nuestro prota mintió, asegurando que la otra forma solo funcionaba en el laboratorio y que con comer ya ayudaba. Yejin preguntó si en el laboratorio solían ayudarlo, y él explicó que lo curaban para seguir experimentando con él. Debido a eso, lo perseguían sin descanso sin importar dónde se escondiera. Al escuchar esto, Yejin comprendió que esa era la razón por la que había huido sin decir nada. Nuestro prota lo confirmó y añadió que ella ya no necesitaba ser amable con él, ya que su amistad resultaba peligrosa. La chica se levantó decidida y gritó que debían ir a la comisaría de inmediato, pero nuestro prota objetó que la policía lo trataría como a un monstruo, y que casi lo habían atrapado antes por esa razón. Yejin le dijo que no se preocupara, revelando que su hermana mayor trabajaba como oficial de policía. Acto seguido, compartió un secreto increíble: su hermana también tenía un corazón mutante, igual que él. Nuestro prota se quedó completamente atónito y preguntó si había escuchado bien. ¿La hermana de Yejin era mutante?
En ese momento, nuestro prota permaneció en silencio mientras reflexionaba sobre esta inesperada revelación, mirando fijamente al suelo. Yejin entonces le pidió que confiara en ella, asegurándole que la oficial era una persona muy amable y bondadosa. Pero nuestro prota aún parecía estar procesando la información, su rostro reflejando una confusión total ante todo aquello. Al ver que el ambiente se había vuelto tenso, Yejin decidió despedirse de los animales y dijo que debía irse temprano. Acarició a los pequeños animales por última vez y mencionó que el refugio debería contactarlos pronto. El pequeño petate puso una cara graciosa y ladró alegremente como si comprendiera toda la conversación de los humanos. A solas con el animal, nuestro prota le agradeció su ayuda y acarició la cabeza de su nuevo mejor amigo. Con mirada decidida, se dijo a sí mismo que esta vez no huiría como un cobarde. Sonrió y le prometió al perrito que volvería pronto para visitarlo y jugar otra vez en ese lugar. A lo lejos, Yejin agitaba la mano despidiéndose mientras nuestro prota la veía alejarse y desaparecer tras el horizonte de la ciudad. Enfundándose la capucha, nuestro prota reflexionó que después de 3 años huyendo, alguien por fin le había tendido la mano para ayudarlo. Recordó la sonrisa de su amiga y sintió que tener a alguien a su lado era una sensación muy extraña y nueva. Caminando por la calle, nuestro prota se preguntó si podría vivir en paz al fin, sin tener que ser un fugitivo perpetuo. Pero de repente, unas luces brillantes le dieron en el rostro y se detuvo en medio de la carretera, sin percatarse del peligro inminente. Al ver la escena, Yejin se quedó paralizada por el terror, su expresión transformándose por completo al notar el veloz vehículo. Con el violento impacto, el cuerpo de nuestro prota salió despedido muy lejos, sus gafas volaron mientras giraba en el aire. En ese instante, nuestro prota golpeó fuertemente contra el asfalto y quedó tendido en el suelo sin mostrar signo alguno de reacción. Un enorme matón sujetó a Yejin, tapándole la boca mientras ella intentaba gritar pidiendo ayuda para su amigo. Acto seguido, varios hombres trajeados corrieron hacia nuestro prota, y uno de ellos empuñaba un bate de béisbol. En ese momento, 2 Metouns aprovecharon para levantar el cuerpo de nuestro prota, que aún permanecía aturdido. Al fondo, se encendió un mechero y una pequeña llama iluminó la escena, revelando a un nuevo personaje. Un hombre con una cicatriz encendió un cigarrillo y dijo que por fin había encontrado a ese maldito pedazo de chatarra. El líder ordenó entonces que se lo llevaran, porque pagaría por todo lo que les había hecho pasar durante la persecución. Los 3 coches negros aceleraron, llevándose a nuestro prota capturado hacia un destino desconocido, pero a través del espejo retrovisor del coche podía verse a la calavera siendo arrastrada por una sohuge atada a su cuello. Nuestro prota tosía mientras era arrastrado por el asfalto, y el dolor de ser arrastrado era demasiado insoportable para él. Con el rostro lleno de furia, nuestro prota se maldijo por haber sido capturado de manera tan humillante. Tenía que detenerlos a toda costa. Así que comenzó a clavar las manos en el suelo para intentar frenar el coche. Nuestro prota gritó que todo era culpa suya y su expresión mostraba una profunda desesperación. Se culpaba porque incluso Yejin había sido arrastrada a este embrollo y ahora estaba atrapada dentro del coche. La fricción con el asfalto le estaba destrozando por completo las manos. Pero nuestro prota no abandonó la lucha. Nuestro prota tosía y continuaba siendo arrastrado por la carretera, pero aún así resistía con todas sus fuerzas. Se sintió impotente y comprendió que con su inútil habilidad no podía hacer nada para salvarlos. Sin esperanza, nuestro prota comenzó a suplicar ayuda, pidiendo que alguien por favor lo rescatara de esta pesadilla. Inesperadamente, varios perros aparecieron de la nada y empezaron a lanzarse hacia los coches de los secuestradores. Los perritos, incluido Petate, mordieron la sohuge con fuerza, y nuestro prota quedó impactado por su lealtad. Los animales se unieron y tiraron del cuerpo de nuestro prota hacia atrás en un intento de frenar el vehículo y salvarlo. Con la fuerza combinada de los animales, la sohuge finalmente se rompió y nuestro prota quedó tendido en el asfalto. Al percatarse de la situación, el conductor del vehículo frenó bruscamente, haciendo derrapar los neumáticos sobre la carretera. El coche se detuvo por completo y nuestro prota quedó en el suelo rodeado de todos sus amigos de 4 patas. Los perros ladraban y gruñían protegiendo el maltrecho cuerpo de nuestro prota, que yacía gravemente herido en el suelo. Dentro del vehículo, uno de los secuestradores se enfureció y maldijo al ver que los animales lo estaban echando todo a perder. Acto seguido,
los hombres trajeados bajaron del coche y se prepararon para enfrentarse a la jauría de perros furiosos. Uno de los Metoun se burló y preguntó si esos chuchos estaban locos, mientras los animales continuaban gruñendo. Nuestro prota, en el suelo, parecía estar perdiendo el conocimiento e intentó gritar a sus amigos para que se detuvieran. Perdiendo la paciencia, los agresores comenzaron a golpear a los perritos con bates de béisbol sin piedad alguna. Con gran esfuerzo, nuestro prota intentó levantarse, pues no soportaba ver a los animalitos luchando en su lugar. Apretó el puño y se concentró, sabiendo que debía hacer algo para ayudar a sus amigos. En ese momento, uno de los perros mordió la pierna de uno de los hombres con gran fuerza, a pesar de estar herido. A nuestro prota se le ocurrió una idea y recordó que necesitaba cierto líquido para regenerarse más rápido. Decidió que absorbería el fluido que se había derramado en el suelo para intentar recuperar parte de su cuerpo. Con esa determinación, nuestro prota se arrastró con dificultad hacia un charco de líquido sobre el asfalto. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, uno de los Metouns le pisó la mano, impidiéndole moverse. Mientras el agresor continuaba golpeando a los animales sin piedad, nuestro prota comprendió que necesitaba recuperarse para poder intervenir. De repente, su mirada se desvió hacia un costado y divisó el cuerpo inerte de Petate sobre el asfalto. El horror inundó el rostro de nuestro prota y sus ojos se abrieron desmesuradamente ante la trágica escena que presenciaba. En estado de shock, llamó a su amigo canino, negándose a creer que el pequeño perro ya no estuviera con vida. Observó a su alrededor y vio los cuerpos de los otros perritos yaciendo sin vida sobre el suelo. Gritó los nombres de sus amigos, pero la escena era de una desolación absoluta, un silencio que solo confirmaba la tragedia. En ese instante, la mente de nuestro prota retrocedió 10 años, a aquel laboratorio donde había permanecido cautivo. Allí había vivido encadenado, sometido a todo tipo de experimentos crueles por parte de los científicos. A diario, le administraban una sustancia roja y le arrancaban partes de su cuerpo en un tormento inimaginable. La rutina era siempre la misma y, debido a su poder, ni siquiera podía elegir cuándo llegaría su fin. Hasta que un día planeó una fuga y, por un milagro, logró escapar de aquel infierno. Nuestro prota creyó que por fin sería feliz y estaría libre de esa pesadilla que se había prolongado tanto tiempo. Pero la realidad resultó muy distinta, pues la gente en el exterior lo despreciaba. Todos sentían miedo y repulsión ante su aspecto, tratándolo como si fuera un monstruo. Por esta razón, terminó viviendo aislado entre la basura, sintiéndose un marginado. Pero algo en su interior comenzó a latir con una energía muy extraña y poderosa. Entonces, nuestro prota recordó a los perros y a la estudiante, los únicos que habían sido amables con él. Ellos lo habían tratado como a un ser humano y ese recuerdo despertó un poder oculto dentro de su cuerpo. Acto seguido, todo el líquido derramado en el suelo comenzó a desplazarse hacia él a gran velocidad. La sustancia roja envolvió a nuestro prota y una energía siniestra se apoderó de toda el área. Nuestro prota absorbió todo el fluido y su cuerpo empezó a regenerarse de manera increíble. Sus músculos y su piel se formaron de nuevo, y se sintió más fuerte que nunca. Con eso, el fluido se condensó alrededor de su brazo, formando una capa protectora y muy resistente. En ese momento, un nuevo poder despertó y su regeneración alcanzó un nivel completamente inimaginable. Con el poder del líquido absorbido, su mano se regeneró por completo en un abrir y cerrar de ojos. En ese instante, una energía roja y muy densa comenzó a rodear el cuerpo de nuestro prota. Luego, su rostro también se recuperó y sus ojos brillaron con un intenso color rojo. El cuerpo de nuestro prota volvió a la normalidad y recuperó la apariencia humana que había perdido hacía tanto tiempo. Miró su propia mano, sorprendido, y comprobó que su físico era completamente diferente. Confirmó que ya no era una calavera y que todo había vuelto a ser como antes. Recordó cuando era niño y su naturaleza única ya lo hacía increíblemente fuerte. Pero de pronto, nuestro prota cayó en la cuenta de algo terrible sobre el origen de la sustancia que lo había curado. El líquido que lo había regenerado provenía de los perritos que habían muerto intentando protegerlo. Los Metouns estaban aterrorizados por la escena y preguntaron a su jefe qué debían hacer ahora. El líder ignoró el miedo de sus hombres y avanzó con un cuchillo para intentar capturarlo. Pero nuestro prota fue mucho más rápido y asestó un poderoso puñetazo directo al rostro del agresor. El golpe fue tan fuerte que el cuerpo del matón salió disparado hacia atrás con una fuerza increíble. Acto seguido, el hombre voló y se estrelló contra el costado del coche, abollando toda la carrocería.
quedó incrustado en la puerta del vehículo, completamente noqueado tras el sorpresivo ataque. Con el camino despejado, nuestro prota levantó el cuerpecito de petate y lo sostuvo con cuidado. Agachándose en el suelo, abrazó a su amigo canino y lloró la pérdida de su compañero. Con una mirada oscura, declaró que conocía la forma más dolorosa en que una persona podía partir. Los otros agresores estaban aterrados y nuestro prota prometió algo terrible para quien respondiera. La acción se traslada ahora a un almacén apartado, una edificación que parecía funcionar como la base secreta de hombres extremadamente peligrosos y crueles. Varios vehículos negros permanecían estacionados en el patio, evidenciando que el lugar estaba repleto de metouns armados y en estado de alerta. De repente, alguien retiró bruscamente una capucha oscura que cubría la cabeza de una persona que permanecía retenida allí como rehén. Ejin miró a su alrededor con desesperación, preguntando quiénes eran esos individuos mientras intentaba comprender la situación en la que se encontraba. En ese instante, al observar detenidamente el entorno, la joven cayó en la cuenta de que estaba en un lugar siniestro, y su rostro se llenó de un miedo profundo y genuino. Varios delincuentes rodeaban a la estudiante, sonriendo perversamente como si disfrutaran con su evidente pánico. La muchacha se preguntó dónde estaba y por qué la habían llevado a ese escondite perdido en medio de la nada. Al girar la cabeza, contempló una visión horrenda. Individuos extraños manipulaban muestras biológicas, dejándola en un estado de shock total. Pero pronto, uno de los hombres la tomó del cabello con violencia y le ordenó que dejara de hacer tanto ruido. El líder del grupo se acercó y le preguntó si acaso tenía varias vidas extra para estar gritando de esa manera. Acto seguido, el villano mostró una fotografía de la calavera y afirmó que ella estaba allí únicamente por haber ayudado a ese maldito mutante. Le advirtió que mantuviera la boca cerrada si quería seguir con vida cuando todo terminara. Con una mirada cruel, el hombre sentenció que a nadie le importaría si una o dos personas desaparecían de allí ese mismo día. La estudiante se quedó paralizada al contemplar los fríos ojos del secuestrador, comprendiendo que no estaba bromeando en absoluto. Inesperadamente, un teléfono celular comenzó a sonar dentro del bolsillo de la chaqueta del líder, interrumpiendo el tenso y aterrador momento. El hombre atendió la llamada y exigió saber por qué su subordinado estaba llamando en lugar de presentarse directamente con el objetivo. Al otro lado de la línea, el matón comenzó a hablar sobre los perros, y el villano se mostró confundido, sin entender lo que había sucedido. El subordinado informó que el monstruo óseo se había transformado en humano y que los animales tenían la culpa de todo. Ante esto, el jefe montó en cólera y exigió que el hombre hablara con claridad para poder comprender la situación. Ejin, que escuchaba parte de la conversación, se preguntó si los perritos realmente habrían aparecido para salvar a su amigo. En ese momento, el jefe preguntó por teléfono si el subordinado estaba diciendo que habían perdido a la calavera. Al oír la confirmación, enloqueció y gritó que el objetivo era muy valioso y que el matón no era más que basura inútil. Acto seguido, golpeó algo con furia y amenazó a sus hombres si no lograban capturarlo de nuevo. Fuera de sí, se giró hacia la chica y le preguntó dónde se había metido su amigo en ese preciso instante. El villano vociferó que necesitaba decírselo todo inmediatamente y se quejó de que había perdido mucho dinero con la fuga. Aterrada, la estudiante afirmó que no sabía nada, y el secuestrador se rió con sorna ante su respuesta. Extrajo una hoja afilada y amenazó con lastimarla un poco para ver si así recuperaba la memoria. Ejin recordó entonces que su amigo le había advertido sobre que lo seguirían, pero ella había actuado tontamente sin prestar atención. Con la cuchilla cerca de su rostro, pensó en lo que debía hacer para escapar de esa peligrosa situación. Justo cuando el agresor se disponía a dañarla, algo inesperado ocurrió en el interior del almacén. De repente, uno de los metouns salió despedido con violencia contra otro, y ambos cayeron al suelo completamente inconscientes. Los demás delincuentes se giraron sobresaltados y se prepararon para enfrentar lo que hubiera invadido el lugar. En la entrada, nuestro prota apareció en forma humana, envuelto en un aura de venganza muy poderosa y oscura. El líder del grupo se volvió hacia la puerta y observó confundido a la misteriosa figura que permanecía allí de pie. El rostro del joven estaba cubierto por las sombras, y el villano preguntó quién era ese extraño muchacho plantado en la entrada. Ante esto, uno de los hombres se acercó al joven y lo llamó mendigo debido a sus ropas sucias y desgarradas. Pero nuestro prota sujetó el cuello del agresor con una velocidad absurda y comenzó a apretar con gran fuerza.
El delincuente no podía respirar y se preguntó qué clase de poder estaba empleando el joven. Con una mirada fría, nuestro prota explicó que, por culpa de ellos, algo muy malo acababa de suceder. Reveló entonces que, debido a sus acciones, todos los perritos se habían perdido en esa trágica noche. El líder ordenó a sus Metouns que se encargaran del intruso, y 2 de ellos se lanzaron al ataque. Uno de los hombres asestó un poderoso puñetazo directamente en el rostro de nuestro prota, pero él ni siquiera se inmutó por el golpe y mantuvo una expresión muy tranquila y aterradora. Acto seguido, nuestro prota respondió con un golpe aún más fuerte que impactó de lleno en la mandíbula del agresor. El impacto fue tan brutal que el delincuente salió despedido muy lejos, y nuestro prota continuó avanzando. En ese instante, otro matón lo sujetó por detrás gritando que por fin lo tenía inmovilizado. Pronto, otro se unió y entre los dos sostuvieron a nuestro prota mientras tiraban de su cabello con fuerza. A pesar de estar lastimado, sus ojos brillaron con un intenso color rojo y parecía más fuerte que nunca. Aprovechando el impulso, lanzó a uno de los hombres por encima de su hombro con una fuerza increíble. El jefe y los demás observaban completamente conmocionados por la demostración de poder sobrehumano de nuestro prota. Nuestro prota se levantó lentamente y miró al suelo con una expresión de profundo odio. Con los ojos resplandecientes, preguntó si habían sido enviados por el laboratorio Germe para capturarlo. La estudiante, incrédula, cambió por completo su expresión al presenciar la escena. Fue entonces cuando comprendió que ese chico era Jiou Kim y se impactó ante su nueva apariencia humana. El jefe también entendió todo y gritó que el chico había sido la calavera todo el tiempo. Recordó entonces la advertencia de que quizás no lo reconocerían si se regeneraba por completo. De repente, el líder extrajo un arma y disparó contra la espalda de nuestro prota, quien sintió el impacto. El villano le agradeció por haber regresado por su propia voluntad y apuntó al cuerpo herido del joven. Acto seguido, ordenó a sus hombres que tomaran todas las armas que habían recibido como pago por el trabajo. Los Metouns obedecieron y todos comenzaron a disparar sin piedad en dirección a nuestro prota. El jefe gritó que ganarían mucho dinero si lo capturaban y ordenó a sus hombres que dispararan sin cesar. Nuestro prota fue alcanzado por múltiples disparos, y el villano ordenó que siguieran disparando hasta que no pudiera regenerarse. Los proyectiles no dejaban de impactar el cuerpo de nuestro prota, que estaba siendo completamente perforado por las balas. Sintió un dolor terrible y el líquido rojo comenzó a escurrir por su rostro y sus ropas desgarradas. Nuestro prota pensó en cómo su carne estaba siendo destrozada por los proyectiles que lo atravesaban. Sus huesos también se estaban rompiendo por la lluvia de balas que no cesaba. Sintió que sus pulmones habían sido perforados y, por esa razón, ni siquiera podía respirar adecuadamente. Al presenciar la escena, la estudiante se desesperó y gritó pidiendo que detuvieran tanta crueldad. Después de tantos disparos, el cuerpo de nuestro prota cayó finalmente al suelo y los hombres celebraron su caída. Nuestro prota yacía en el suelo cubierto de heridas y parecía que por fin había sido derrotado por ellos. Pero de repente, su mano comenzó a moverse y tocó el charco de líquido rojo que lo rodeaba. Con eso, el líquido rojo del suelo empezó a ser absorbido de nuevo por el cuerpo de nuestro prota. El líquido rojo de los Metouns derrotados en el suelo fluyó hacia nuestro prota para sanarlo. En ese momento, su corazón de resurrección brilló intensamente y latió con una cantidad absurda de energía. Uno de los Metouns notó la situación y gritó desesperado al jefe, advirtiéndole del peligro. El hombre vociferó que el objetivo estaba volviendo a la vida, y el cuerpo de nuestro prota comenzó a levantarse por sí solo. El líder del grupo estaba aterrorizado y comentó que se estaba levantando como si fuera un zombi. El líquido rojo se movió alrededor de su cuerpo y comenzó a curar todas las heridas de los disparos. Desesperado, el villano ordenó a los hombres que dispararan de nuevo y les preguntó si pensaban quedarse mirando. Nuestro prota sintió cada proyectil penetrar en su cuerpo, pero esta vez su expresión era muy diferente. Incluso mientras recibía disparos en la cabeza, pensó en cómo los proyectiles lo desgarraban por completo. Pero a pesar de tener tantas heridas, su cuerpo continuaba recuperándose de manera extraña. Nuestro prota se dio cuenta de que el dolor no era tan intenso como había imaginado inicialmente. Esto se debía a que nuestro prota había pasado por cosas mucho peores en su oscuro pasado. Recordó entonces cuando era niño y soportaba todo tipo de tormentos en el laboratorio. El niño era aplastado por prensas gigantes y sometido a pruebas crueles e inhumanas constantemente. Debido a esto, nuestro prota afirmó que los experimentos en aquel lugar eran mucho más dolorosos.
De vuelta en el presente, asestó un poderoso puñetazo en el rostro de uno de los delincuentes cercanos. El golpe fue tan fuerte que el hombre salió despedido muy lejos con una fuerza increíble, mientras nuestro prota lo miraba con odio. Nuestro prota declaró que algo como las armas de fuego no significaba nada para él ahora. Afirmó que podía soportar esto todo el día, y el agresor quedó con el rostro terriblemente magullado. Los otros Metouns estaban aterrorizados mientras observaban a nuestro prota moverse con habilidad sobrehumana. Sin embargo, nuestro prota golpeó a otro matón con un devastador golpe, rápido y preciso. El hombre intentó defenderse, pero la fuerza del ataque era demasiado grande y sintió el impacto del puñetazo. Acto seguido, el delincuente voló y se estrelló contra un tanque metálico, mientras nuestro prota reflexionaba sobre lo que lo estaba volviendo loco. Lo que más lo enfurecía era recordar a los perritos que se habían sacrificado para intentar protegerlo. Entonces desató su furia y comenzó a atacar a todos sus enemigos con una velocidad absurda y letal. El recuerdo de Petate sonriendo llegó a su mente, alimentando aún más su gran ira. Continuó luchando mientras pensaba en el hecho de que no había podido proteger a sus únicos verdaderos amigos. Al ver el caos, el jefe agarró a la estudiante y huyó, gritando a nuestro prota que no se acercara más. Acto seguido, el jefe amenazó con disparar a la estudiante si nuestro prota se acercaba, pero nuestro prota ignoró el chantaje y asestó un puñetazo devastador directamente en el rostro del secuestrador. El golpe impactó de lleno, y el villano sintió toda la fuerza del inesperado y brutal ataque. Con una mirada cargada de odio, nuestro prota demostró que no tendría piedad con ese hombre. Gritó que nunca más podría ver a sus amigos y lanzó al villano con un puñetazo final. El cuerpo del hombre voló y se estrelló contra un tanque metálico, que se abolló por el impacto. El líder del grupo yacía allí, con el rostro completamente magullado después de la paliza. Miró a nuestro prota con profundo miedo y comprendió que ahora estaba en serios problemas. Aterrorizado, el agresor suplicó que le perdonara la vida y prometió hacer todo lo que le ordenaran. Pero nuestro prota lo miró con ojos fríos y dijo que era demasiado tarde para cualquier tipo de perdón. Acto seguido, asestó una poderosa patada directa en la cabeza del villano, que gritó de dolor por el ataque. El impacto fue tan fuerte que el suelo se resquebrajó y el hombre sintió el sabor del líquido rojo en su boca. Nuestro prota continuó atacando, asestando otro puñetazo con todas sus fuerzas en el rostro del enemigo. Sin detenerse, descargó una secuencia de golpes rápidos y brutales sobre el cuerpo del secuestrador. La velocidad de los puñetazos era tan grande que el hombre ni siquiera podía reaccionar a tiempo para defenderse. Después de la paliza, el rostro del villano quedó desfigurado, y nuestro prota observó la escena con frialdad. El líquido rojo goteaba de la mano de nuestro prota, que había resultado herida después de tantos golpes. Permaneció de pie sobre el cuerpo derrotado del jefe, que ya no se movía en el sucio suelo. La cámara se alejó y pudimos ver a todos los Metouns caídos y el almacén en un estado de caos total. Nuestro prota respiró hondo y el vapor salió de su boca, indicando que la batalla había terminado por fin. Una vez que la batalla hubo concluido, Yejin llamó a su amigo por su nombre, con la voz entrecortada pero teñida de un evidente alivio. Entonces, nuestro prota comenzó a caminar hacia ella, sintiendo la frialdad y la suciedad del suelo bajo sus pies desnudos. A medida que se acercaba, la joven lo observaba con una expresión de profunda preocupación reflejada en el rostro. Nuestro prota se detuvo frente a su amiga, que permanecía sentada en el suelo, y la miró sin encontrar las palabras adecuadas para romper el silencio. Yejin preguntó si se encontraba bien, pues recordaba con claridad la cantidad de disparos que había recibido antes de desplomarse. De improviso, nuestro prota cayó de rodillas y abrazó a la estudiante con fuerza, tomándola por sorpresa con su repentino gesto. Con los ojos humedecidos por las lágrimas, nuestro prota sintió un inmenso alivio al comprobar que su amiga estaba sana y salva a su lado. Yejin le susurró lo feliz que se sentía de que estuviera vivo y correspondió al abrazo con igual afecto. Fue entonces cuando nuestro prota confesó con voz quebrantada que los perros habían muerto para salvarlo de aquel ataque tan cobarde. Añadió que había sentido un terror inmenso ante la posibilidad de que ella también resultara herida en medio de la confusión. Por esa razón, repitió una vez más lo agradecido que estaba de que siguiera con vida, y el abrazo se volvió todavía más estrecho. Confundida por sus palabras, Yejin se preguntó por qué le daba las gracias en un momento tan difícil y extraño. Con la mano apoyada sobre su pecho, pudo percibir cuán alterado se encontraba su amigo por todo lo sucedido.
La estudiante le aseguró que era ella quien debía estarle agradecida, ya que él le había salvado la vida en ese lugar. En ese instante, la policía llegó al almacén y el detective ordenó a gritos que los agentes trasladaran a los sospechosos a la comisaría de inmediato. Uno de los Metouns que había sobrevivido a la pelea fue esposado por un oficial mientras bajaba la cabeza en señal de derrota. El lugar estaba repleto de criminales, y los investigadores se preguntaban cómo tanta destrucción podía haber sido causada por una simple disputa interna. Desde la distancia, la pareja observó el movimiento de los coches patrulla, y la muchacha cuestionó si ellos también deberían ser investigados. Pero Yejin explicó que su hermana les había indicado que se mantuvieran alejados, ya que las cosas se complicaban cuando había mutantes involucrados. Así que decidieron marcharse y permitir que la oficial se encargara de todo aquel embrollo bajo la luz de la luna llena. Sin esperarlo, la estudiante rompió a llorar desconsoladamente por la tragedia que acababa de presenciar. Nuestro prota tampoco pudo contenerse y comenzó a sollozar mientras ocultaba el rostro entre sus manos. Desbordado por una profunda tristeza, dirigió la mirada hacia los cuerpos de los perritos que yacían en el suelo y se disculpó por no haber podido proteger a sus pequeños amigos. Recordó el nombre de cada uno de los animales que habían entregado su vida por él y sintió un vacío enorme en el corazón. Con ese pesar, Yejin abrazó a una de las mascotas y afirmó que todo era culpa suya, ya que los animalitos solo habían querido salvarla de los malhechores. Se lamentó por no haberlos cuidado mejor y lloró al pensar que los breves momentos de cariño se habían convertido en todo para aquellos perros. Al escucharla, nuestro prota se mordió el dedo con fuerza y declaró que no era culpa de ella, pues los animales habían fallecido por protegerlo a él. La estudiante se quedó en estado de shock y preguntó qué estaba haciendo su amigo al ver la herida que se había causado. Pero nuestro prota explicó que podía curarse con sangre y se preguntó si su fluido especial podría devolverles la vida a sus amigos. Con una mirada determinada, dejó caer el líquido rojo sobre el cuerpo de uno de los animales, esperando un milagro. Concentró toda su voluntad en ese plan inusual, confiando en que su naturaleza mutante pudiera lograr lo imposible. Aunque sentía dolor, continuó hiriéndose la mano y se preguntó por qué la regeneración actuaba tan rápido en ese momento. Se mordió con más fuerza mientras el líquido rojo fluía, y nuestro prota parecía ignorar por completo el sufrimiento físico que experimentaba. Al ver su sacrificio, Yejin le sujetó el brazo y le pidió que se detuviera, pues los perritos se entristecerían aún más si lo vieran así. Con el rostro penado, nuestro prota se preguntó si los perros lo odiarían por haber muerto a causa de él, pero su amiga le tomó la mano y le explicó cuánto lo habían querido aquellos animales en realidad. Le contó que al principio eran muy desconfiados y no sentían aprecio por las personas, pero que con él la situación había sido diferente. Nuestro prota se sorprendió y preguntó si realmente recelaban de todos los humanos. Yejin lo confirmó, señalando que tenían muchas cicatrices por malos tratos y arrastraban recuerdos dolorosos. Mientras acariciaba a una de las mascotas, nuestro prota admitió que no tenía idea, pues siempre había pensado que eran simplemente cariñosos. Por esa razón, la joven le pidió que no se culpara, ya que eso también les partiría el corazón a ellos. Nuestro prota permaneció sentado con uno de los animales en el regazo, reflexionando sobre todo lo que había escuchado. Con una sonrisa, Yejin comentó que el hecho de que los perros se hubieran acercado a él sin dudar seguramente significaba que percibían que su amigo había vivido una situación similar a la de ellos. Nuestro prota le agradeció entonces aquellas palabras de consuelo, y ambos permanecieron en silencio durante un instante. De repente, un suave gemido captó la atención de la pareja, y ambos dirigieron la mirada hacia el lugar de donde provenía el sonido. En ese momento, el cachorro de Petate apareció, y la estudiante sintió un gran alivio al comprobar que había sobrevivido. Sin comprender del todo, observaron cómo el perrito caminaba lentamente hacia ellos en el claro. El cachorro se detuvo justo frente a nuestro prota y movió la cola mientras lo miraba fijamente. Nuestro prota le preguntó entonces si no lo odiaba, ya que su familia había muerto por su culpa. Pero en respuesta, el animalito lamió la mano de nuestro prota, como queriendo decir que todo estaba bien. Conmovido por la escena, Yejin comentó que parecía que el cachorro también le tenía mucho cariño. De pronto, el perrito se quedó dormido en los brazos de nuestro prota, y ella señaló que debía de estar muy cansado. La estudiante reflexionó entonces sobre lo que debían hacer y consideró la posibilidad de llevarse al recién nacido a su casa. Pensó en cómo actuar con su amigo y el cachorro, ya que los hombres del laboratorio no eran gente normal.
así que le pidió que esperara un momento y corrió a llamar a su hermana para pedir ayuda. Por teléfono, Yejin explicó la situación y preguntó a dónde deberían dirigirse ahora que todo había terminado. Después de la llamada, ambos caminaron por la ciudad mientras nuestro prota sostenía al pequeño cachorro con sumo cuidado. Llegaron entonces a un gran edificio de apartamentos que parecía ser el hogar de la estudiante y su familia. Al entrar, nuestro prota observó el interior de la casa y su amiga le dijo que pasara y se sintiera como en casa, pero él dudó en la puerta, preguntándose si era correcto que alguien tan peligroso como él entrara en su hogar. Yejin sonrió y le recordó que había arriesgado su vida para protegerla, así que no había motivo para tener miedo. Además, reveló que su hermana quería conocerlo porque quizás podría ayudar con un caso relacionado con el laboratorio. De esa manera, la joven lo convenció para que entrara, y nuestro prota aceptó por fin la invitación de su amiga. Fue entonces cuando vio su propio reflejo en un ventanal y se quedó desconcertado por la imagen que contemplaba. De repente, nuestro prota sufrió una crisis y se asustó por lo que veía, sobresaltando a la muchacha con su reacción. Acto seguido, agarró a su amiga por los hombros y gritó que su rostro había vuelto a la normalidad, con mejillas, nariz e incluso labios. Explicó que no lo sabía porque su cara no se había regenerado desde su infancia en el laboratorio. Con las manos apoyadas en el cristal, se observó a sí mismo y comprendió que por fin estaba viendo su verdadera apariencia. Impactada por el relato, Yejin bebió un poco de agua y comentó que había algo que le venía inquietando desde hacía un rato. Preguntó entonces qué edad tenía, porque ahora que se había regenerado no parecía en absoluto un hombre mayor. Nuestro prota se quedó pensativo y dijo que había pasado tanto tiempo que ni siquiera recordaba haber reflexionado sobre su propia edad. Recordó que había entrado en el laboratorio a los 7 años y que había escapado 3 años después de 7 pruebas anuales. Tras hacer los cálculos, nuestro prota afirmó que tenía 17 años, y su amiga escupió el agua sorprendida por la revelación. La joven se quedó atónita y preguntó por qué había permitido que lo llamara señor si eran de la misma edad. Con el rostro sonrojado, nuestro prota explicó que simplemente se sentía feliz de que ella lo tratara como a un ser humano. La estudiante se quedó completamente sin palabras al escuchar la sincera y triste respuesta de su amigo. Pensó que la situación era un tanto lastimosa, pero al mismo tiempo encontró su actitud muy tierna. Así que la joven sugirió que se llamaran por sus nombres y lo invitó a comer después de una ducha. Mientras tanto, el pequeño cachorro aprovechó para devorar su plato de comida con gran entusiasmo. En la mesa, nuestro prota, ahora con ropa limpia, se preparó para su primera comida realmente casera. Con los ojos muy abiertos, probó la comida y exclamó que todo estaba caliente y delicioso. Yejin se sintió avergonzada y dijo que era un plato sencillo, disculpándose por no ser una buena cocinera, pero nuestro prota insistió en que era la mejor comida que había probado en toda su vida. Yejin explicó entonces que a su hermana le había surgido un imprevisto y no podría conocerlo hoy como tenían planeado. Con los platos completamente vacíos, quedaba claro el hambre que había pasado nuestro prota y lo mucho que había disfrutado de la cena. Por ello, Yejin señaló el sofá y dijo que podía dormir allí esa noche para descansar. Le entregó una manta a su amigo, quien se sintió un tanto incómodo, pero le agradeció su hospitalidad. Con una sonrisa, la estudiante se despidió y mencionó que se iba a su habitación a hacer los deberes. Luego, la puerta del dormitorio se cerró y nuestro prota se quedó solo en el salón por primera vez. Sosteniendo la manta, observó su entorno, todavía acostumbrándose a su nueva realidad. Sus ojos analizaron cada detalle de la casa y quedó maravillado por lo normal de todo aquello. Nuestro prota se sobresaltó al ver el televisor y se preguntó cómo podía ser tan grande y tan fino. Al contemplar las flores en un jarrón, pensó en lo diferente que era aquel lugar del frío y desangelado laboratorio. Se tumbó en el sofá y se sorprendió por lo cómodo que resultaba, mucho más blando que la camilla del laboratorio. Mientras tanto, el perrito bebió un poco de agua pero terminó vomitando parte de la comida que había ingerido antes. El cachorro parecía muy enfermo y nuestro prota se giró sobresaltado al presenciar la escena. Nuestro prota comprendió lo que había sucedido y miró a su pequeño amigo con expresión de shock. El animalito seguía expulsando la comida y se mostraba muy débil y frágil. Desesperado, nuestro prota gritó el nombre del cachorro, con el rostro desbordado de preocupación. Acto seguido, corrió hacia el perrito para intentar ayudarlo de algún modo. Durante ese tenso momento, nuestro prota se detuvo frente al pequeño, que lo miraba con expresión confundida, sin comprender qué ocurría. Pero de repente,
el animalito pareció encontrarse perfectamente bien y solo ladeó la cabeza. Nuestro prota comprendió entonces que no había sido nada grave y sintió alivio al pensar que había sido una falsa alarma. Más tarde, ambos se tumbaron en el sofá y el cachorro se acurrucó junto a él de una forma muy tierna. Con el cachorro apoyado sobre su hombro, nuestro prota reflexionó sobre lo cálido y acogedor que resultaba aquel lugar para poder dormir en paz. Esbozando una sonrisa, le preguntó a su nuevo compañero si también estaba disfrutando de ese hogar seguro que acababan de encontrar. Acto seguido, comenzó a pensar en un nombre y, dado que el padre se llamaba Petate, sugirió el nombre de Papita. Nuestro prota decidió llamarlo Papita, y el pequeño pareció aceptar el nombre de buen grado mientras recibía una querelle. Fue entonces cuando comprendió por fin qué era la felicidad y se quedó dormido sintiendo un calorcito en el corazón. Los recuerdos de ese día cruzaron por su mente como destellos: la comida que había disfrutado hacía unas horas, la ducha caliente que había podido tomar después de tanto tiempo. La simple memoria de haber podido lavarse con agua templada lo llenó de alegría y gratitud por ese instante de paz. Y, por último, recordó que ahora podía dormir tranquilamente en un lugar tan confortable como aquel. Mientras descansaba plácidamente, una pesadilla lo asaltó y pensó en lo frágil que era la felicidad. Con una sonrisa triste, reflexionó sobre lo fácil que resultaba perderlo todo. Entonces recordó su huida del laboratorio junto con otros mutantes que corrían desesperados. En aquel entonces, él y sus compañeros avanzaban hacia la salida, esperando ser libres por fin. Pero los guardias de la instalación aparecieron y advirtieron que no podían permitirse perder a aquellos valiosos mutantes. De repente, una explosión sacudió el lugar y dos de los fugitivos salieron despedidos con una fuerza brutal. El suelo del pasillo se resquebrajó y los jóvenes cayeron entre los escombros sin posibilidad de escapar. Uno de los soldados apuntó con un arma de energía hacia los mutantes que yacían en el suelo. La punta del arma brilló con una luz intensa, preparándose para disparar un ataque devastador, pero el disparo se desvió e impactó contra los propios guardias, que fueron sorprendidos por el ataque. Los demás soldados quedaron completamente conmocionados por lo que acababa de suceder ante sus ojos. En ese instante, una chica de cabello negro utilizó sus poderes de hielo para atacar a los enemigos. En el suelo, nuestro prota parecía estar en estado de shock, y la joven le gritó que despertara de ese trance. Mientras tanto, uno de los muchachos empleaba sus poderes para sostener el suelo, evitando que todos cayeran al vacío. Con mirada decidida, hacía todo lo posible por proteger a sus amigos de esa trampa mortal. Nuestro prota miró entonces hacia adelante con renovada determinación y se preparó por fin para actuar. La chica le tendió la mano y le gritó que se dieran prisa, porque la salida estaba muy cerca. Nuestro prota tomó la mano de su amiga y ambos se dispusieron a continuar su desesperada huida. Recordaba lo mucho que corrieron, pero al final terminaron separándose. De vuelta al presente, nuestro prota abrió los ojos y la pesadilla llegó por fin a su triste final. Tumbado en el sofá, pensó en sus amigos del laboratorio y se preguntó si estarían sufriendo en algún lugar. Por esa razón, juró que no permitiría que nadie le arrebatara el pequeño tesoro que acababa de encontrar. Sus cicatrices brillaron tenuemente y reforzó su promesa de proteger a su nueva amiga a toda costa. Acto seguido, su corazón mutante latió con fuerza y decidió luchar por esa felicidad recién hallada. Con gesto serio, advirtió que si alguien intentaba arruinar su momento de paz y tranquilidad, no lo permitiría y haría lo que fuera necesario para vengarse de quien se atreviera a hacerlo. A la mañana siguiente, un grito desesperado resonó en la ciudad, llamando la atención de todos los que se encontraban cerca. Alguien corría apresuradamente por las calles, y sus rápidas pisadas indicaban que algo muy grave había sucedido. En ese momento, vimos a nuestro prota corriendo y gritando el nombre de su pequeño cachorro, Papita. Con lágrimas en los ojos, nuestro prota preguntaba desesperado dónde se había metido su único amigo. Ejin anunció que se iba al instituto, y nuestro prota sintió curiosidad al escuchar un término tan desconocido para él. Ante esto, la chica explicó que su hermana solo volvía por la noche y le pidió que cuidara bien de la casa durante el día. Luego se despidió, y nuestro prota pensó que eso del instituto debía de ser algo muy divertido. De repente, Ejin notó que el pequeño Papita estaba gimiendo y arañando la pared con gran entusiasmo. Ambos observaron el extraño comportamiento del animalito, que no paraba de hacer ruido en el rincón. Curiosa, la estudiante preguntó si la mascota quería salir, y nuestro prota comprobó que el animal no parecía enfermo, sino simplemente aburrido.
así que nuestro prota decidió que sacaría a pasear a su pequeño compañero en ese mismo momento. Sin embargo, su amiga mostró preocupación y preguntó si los hombres peligrosos no lo seguirían buscando por ahí. Con una sonrisa, nuestro prota aseguró que todo iría bien, porque nadie reconocería su nuevo rostro humano. Aliviada, Yegina sintió y se sintió más tranquila al saber que nuestro prota estaba a salvo ahora. Acto seguido, la chica le indicó el cajón donde estaba la correa y le dio el código de la puerta para que pudiera salir. Una vez en la calle, nuestro prota intentó controlar al animalito, que empezó a saltar y a ladrar sin parar. Con gran dificultad, nuestro prota trató de sujetar a la mascota y comprendió que pasear a un perro era bastante complicado. Al ver a Papita forcejear, se preguntó si el accesorio que llevaba al cuello le estaría molestando a su amigo. Nuestro prota se preocupó al notar los quejidos del animal y temió haberle apretado demasiado la correa. En ese instante, se cubrió el rostro y recordó cuando él mismo había sido sujetado con pesadas cadenas. En un flashback, el niño rememoró el tormento en el laboratorio, donde recibía terribles descargas mientras permanecía atado. Debido a ese trauma, pensó que otras personas podrían no apreciar al animal y se quedó abstraído en sus pensamientos. Entonces nuestro prota soltó la correa y se disculpó con el animalito, que desapareció de su vista en un instante. De repente, nuestro prota entró en estado de shock y comprendió con desesperación que Papita se había escapado. Gritó angustiado el nombre del pequeño mientras corría por las calles con la esperanza de encontrarlo pronto. Las lágrimas resbalaban por su rostro y se preguntaba dónde se habría metido su único compañero en un momento tan tenso. Corrió junto a varias personas por la acera y suplicó que la mascota respondiera a su llamada urgente. Acto seguido, comenzó a registrar cubos de basura y a mirar en todos los agujeros oscuros, con el corazón latiéndole con fuerza. Se arrodilló para inspeccionar debajo de escombros abandonados, pero solo encontró algunos ratoncillos asustados. Desesperado, nuestro prota revisó detrás de un enorme contenedor y continuó su búsqueda frenética por todo el extraño vecindario. Finalmente, se sentó en el suelo y rompió a llorar, preguntándose cómo iba a encontrar al cachorro en un lugar tan inmenso. Absorto en sus pensamientos, imaginó lo peor y sintió terror ante la idea de que el perrito fuera atropellado por un camión. Pero su miedo creció aún más al pensar que gente malvada podría capturar y lastimar a su pequeño amigo. Lloró amargamente y se culpó por haber perdido a la mascota apenas un día después de haber prometido que siempre lo protegería. De repente, se detuvo en un callejón y divisó a lo lejos un edificio que parecía ser el instituto que su amiga había mencionado antes. Observando el campo, vio a algunos estudiantes jugando a la pelota y finalmente localizó al perrito escondido entre unos arbustos. Papita lamía tranquilamente su pata en medio de la maleza, sin tener idea del revuelo que había causado. Nuestro prota corrió entonces a toda velocidad hacia los arbustos, preguntándose si la mascota habría seguido el rastro de Yegin. Inesperadamente, un hombre que pasaba por allí se quedó desconcertado y miró a un lado, tratando de comprender qué sucedía. Nuestro prota pasó volando junto al hombre, que intentó agarrarlo pero ni siquiera pudo tocar la ropa del apresurado joven. El instructor se quedó completamente en shock y se preguntó cómo alguien podía ser tan rápido mientras veía pasar aquella figura borrosa. Nuestro prota continuó su carrera desesperada, y el hombre le gritó que esperara, pero su único objetivo era rescatar a su mascota. Mientras tanto, los estudiantes seguían con su partido de fútbol, ajenos a que un poderoso mutante estaba invadiendo las instalaciones. Veíamos a los jóvenes divirtiéndose en el patio, con un ambiente escolar animado y pacífico. En las gradas, algunos estudiantes descansaban y charlaban sobre los cotilleos del día de forma relajada. Escondido detrás de un árbol, nuestro prota observaba la zona con cautela para no ser descubierto por nadie en ese momento. Concentró su mirada en un grupo específico, tratando de captar cada detalle de su conversación, que parecía importante. Pronto, los jóvenes comenzaron a discutir sobre el origen de los mutantes y si los rumores sobre el laboratorio eran reales. Uno de los muchachos mostró en su teléfono que la recompensa por un mutante capturado ascendía a 1.000 millones de wons. Al escuchar la astronómica cantidad, nuestro prota comprendió cómo la gente de fuera veía a los de su especie simplemente como una mercancía. Decidió entonces que debía encontrar al cachorro rápidamente y salir de allí antes de que algo malo le sucediera. Mientras tanto, Papita corría feliz por el patio sin tener conciencia del peligro que lo rodeaba. En otro rincón del instituto, unas chicas grababan un baile para subirlo a sus redes sociales con gran entusiasmo.
Después de terminar la grabación, revisaron el vídeo y se elogiaron mutuamente su belleza, sonriendo complacidas. La líder del grupo miró su teléfono, muy orgullosa del resultado, mientras sus amigas continuaban con los halagos exagerados. Inesperadamente, el animalito apareció corriendo hacia las jóvenes, que se sorprendieron al ver al peludo visitante. Encantadas, levantaron a la mascota y comenzaron a colmarla de mimos por lo pequeño y adorable que era. Las estudiantes decidieron hacerse una foto con su nuevo amigo para subirla a sus historias y conseguir muchos clics esa tarde. Pero al ver el resultado de la fotografía, notaron una figura oscura justo detrás de ellas y soltaron un grito de auténtico terror. Aterradas, acusaron a nuestro prota de ser un extraño acosador que les había estado tomando fotos a escondidas. Avergonzado, nuestro prota salió de detrás del árbol y se disculpó, explicando que solo buscaba a su mascota. Con expresión muy tímida, nuestro prota aseguró que no había querido asustar a nadie y que solo deseaba recuperar a su cachorro cuanto antes. En ese momento, la actitud de las chicas cambió y empezaron a sonrojarse al notar que el dueño del perrito era en realidad muy guapo. Observaron su ropa y dedujeron que debía de ser un estudiante nuevo, pues nunca lo habían visto antes por el instituto. Nuestro prota preguntó entonces si había interrumpido su vídeo, y la líder del grupo le preguntó si quería salir en la grabación también. Ante esto, las otras estudiantes se rieron y comentaron que era muy lindo, mientras nuestro prota insistía en que no podía aparecer en vídeos de ninguna manera. Sin embargo, la joven hizo caso omiso a sus palabras y le tendió el teléfono, pidiéndole el nombre de su perfil en redes sociales para poder seguirse mutuamente. Con el cachorro en brazos, comentó que lo etiquetaría en la publicación, mientras sus amigas observaban atentamente la escena. Las muchachas cuchichearon entre ellas que era la primera vez que su amiga pedía el contacto a alguien, y confirmaron que el chico tenía un rostro realmente atractivo. En ese instante, nuestro prota se sintió confundido al no comprender que era una aplicación de fotos, y las chicas le explicaron que la cuenta de su amiga era muy famosa por allí. Con mirada pícara, la joven pensó que el chico nuevo era bastante lindo y que su timidez lo convertía en el complemento perfecto para sus planes. Pero nuestro prota dio un paso atrás y confesó que no tenía ningún tipo de redes sociales, dejando a las muchachas desconcertadas por su respuesta. La líder del grupo se quedó paralizada y se preguntó si había escuchado bien lo que el joven acababa de decirle. Nuestro prota inclinó la cabeza en señal de respeto y le agradeció la invitación, pero manifestó que debía rechazarla y se disculpó por haber causado problemas. Sus amigas se quedaron en estado de shock y comentaron que no podían creer que a la chica más popular del instituto la acabaran de rechazar de esa manera. La joven se enfureció y pensó que nuestro prota se estaba haciendo el interesante, porque era imposible que alguien no quisiera tener su contacto. Inesperadamente, nuestro prota recuperó a Papita y anunció que se llevaba a la mascota a casa, mientras la estudiante lo observaba con rabia contenida. Abrazó al perrito y se disculpó por haberse perdido, prometiéndole que no volvería a suceder jamás. Pero a lo lejos, un matón de cabello pelirrojo observaba toda la escena y la ira se apoderó de él ante lo que presenciaba en el patio. Sus amigos también miraban y se preguntaron quién era ese tipo desconocido que estaba hablando con la novia de su jefe. Uno de los jóvenes inquirió si esa no era su chica, y el pelirrojo lo confirmó con una mirada muy intimidante y cargada de tensión. Nuestro prota continuó acariciando al animalito, sin percatarse de que la banda de alborotadores seguía cada uno de sus movimientos. El villano apretó los dientes con furia y pensó que nuestro prota estaba coqueteando con su novia justo delante de sus ojos. Acto seguido, el delincuente pidió el balón a uno de sus compinches, quien no comprendió la razón de esa solicitud repentina. Pero el matón lo ignoró y se preparó para chutar con todas sus fuerzas, mientras su amigo gritaba desesperado al ver la escena. El disparo fue tan potente que el balón se deformó por completo debido al impacto tan brutal. El objeto voló entonces hacia su objetivo, y el agresor declaró que no le importaban en absoluto las consecuencias. El balón se dirigió directamente hacia nuestro prota, que sostenía a Papita y se sobresaltó por el ataque inesperado. Pero en lugar de esquivarlo, nuestro prota detuvo el objeto con el rostro y fijó la mirada en el enemigo con una expresión muy fría y amenazante. Su gesto serio demostraba que no iba a permitir ese ataque tan cobarde y gratuito. El pequeño cachorro permaneció completamente a salvo en brazos de su dueño, quien lo había protegido valientemente del golpe. El impacto fue tan fuerte que levantó polvo, pero nuestro prota ni siquiera se movió de su sitio, y las chicas quedaron conmocionadas por la escena. En ese momento,
una de las estudiantes se acercó preocupada y preguntó si se encontraba bien después de semejante pelotazo en la cara. Pero de repente, un líquido rojo comenzó a gotear sobre el suelo, y la joven gritó asustada al ver la herida. El agresor se aproximó fingiendo preocupación y dijo que había sido un accidente, porque no había querido golpear a nadie con el balón. Con una sonrisa falsa, se disculpó por el error, y su novia preguntó si el joven se había lastimado mucho con el golpe. El matón le aconsejó a nuestro prota que tuviera más cuidado la próxima vez, y nuestro prota se limitó a observarlo en silencio durante un instante. Con la nariz sangrando, nuestro prota señaló que el cachorro casi resulta herido y exigió una disculpa formal. El delincuente soltó una carcajada y señaló la nariz de nuestro prota, que ahora sangraba profusamente por ambos lados, pero enmudeció rápidamente al recordar que su novia lo estaba mirando y que debía mantener su imagen de chico bueno delante de ella. Así que cambió de actitud y preguntó si el joven se encontraba bien, sugiriéndole que fuera a la enfermería cuanto antes. Pero nuestro prota insistió en que lo importante era la mascota y que el agresor debería tener más cuidado la próxima vez que chutara el balón. Acto seguido, declaró que todo estaba bien porque el otro se había disculpado, y el matón se quedó completamente desconcertado por esa reacción tan tranquila. Nuestro prota se marchó, y uno de los Metoons comentó que había encajado bien el golpe, pero el jefe le ordenó callarse. Enfurecido, el líder indicó a sus secuaces que averiguaran quién era el tipo nuevo, porque había desarrollado un odio mortal hacia ese joven. Caminando por la calle, nuestro prota reflexionó sobre el susto que había pasado, pero se sintió feliz por haber encontrado a su cachorro. También sonrió porque, gracias a la mascota, había podido ver un instituto y observar a chicos de su edad divirtiéndose. Con una sonrisa, se preguntó si habría hecho muchos amigos de haber estudiado en un lugar como aquel. De repente, el agresor de antes lo llamó amigo, y nuestro prota se giró sin comprender el motivo de ese acercamiento. El matón le pasó el brazo por encima del hombro y se disculpó por lo sucedido en el campo con el balón. El pelirrojo dijo que eran de la misma edad, así que ahora eran amigos, y nuestro prota se mostró muy confundido por aquello. El agresor le ofreció comprarle un bocadillo como disculpa. Nuestro prota no entendió lo que quería decir, pero al escuchar la palabra pan, sus ojos se iluminaron, pues nunca había probado nada semejante en toda su vida. Preguntó si hablaba en serio, y el matón lo tomó del brazo, diciendo que conocía un sitio cerca con un pan delicioso. Nuestro prota preguntó entonces si habría algo para que Papita comiera, y el agresor prometió comprarle lo que quisiera. El pelirrojo pensó que nuestro prota debía de tener hambre después de intentar hacerse el interesante delante de las chicas. De repente, el matón extendió el pie delante de nuestro prota con la intención de hacerlo tropezar y que cayera al suelo. Nuestro prota tropezó y cayó con fuerza, mientras el agresor observaba la escena con una mirada cruel. Desde el suelo, nuestro prota divisó a otros individuos y comprendió que había caído en una trampa mientras protegía al pequeño animal. Uno de los secuaces se burló entonces de él por haber creído tan fácilmente lo del bocadillo gratis. Los otros Metoons se preguntaron si el chico nuevo no sería un poco tonto por haberse tragado lo del pan. El jefe anunció que le iba a dar de comer un puñetazo, pero espera, la historia no termina aquí. Si este video te dejó con ganas de más, dale like ahora y suscríbete. No te pierdas la siguiente parte de esta increíble aventura. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó y prometemos traer más historias como esta.